No sé si me escuchan bien el día de hoy. Miguel, ¿me escuchas? ¿Estamos bien de audio? Sí, doctor, te escuchamos Ok. perfectamente. Iniciamos, ¿correcto? Sí, Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero darles un agradecimiento muy especial al comité organizador del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma, a la Universidad Central del Valle y a todo su comité por permitirme el día de hoy estar en este enlace tan importante para la construcción y la educación de los proyectos de vida en medicina. Definitivamente, estos espacios académicos son los que fortalecen al estudiante hoy por hoy y al mismo tiempo le dan las herramientas suficientes a todos los profesionales que ejercemos el campo de la medicina. A continuación, pues vamos a desarrollar el tema de hoy. Mi nombre es... Dame un minuto. Ya, ok. Listo. Me presento, mi nombre es John Bernardo Ortiz, yo soy médico egresado de la Universidad Santiago de Cali con un máster internacional en donación y trasplante de órganos, tejidos y células de la Organización Nacional de Trasplante de España, especialista TPM de la Universidad de Barcelona y actualmente me desempeño como coordinador en donación y trasplante de órganos y tejidos de la Fundación Valle del Lili en la ciudad de Cali, Colombia. Al mismo tiempo, estas actividades las alterno como docente universitario en el diplomado en coordinación de donación y trasplante de la Universidad ICESI y docente hace ya 10 años de la Universidad del Valle. Cuando me invitaron a participar en este congreso, eh, obviamente habían muchos elementos en los cuales queríamos que ustedes conocieran acerca de los procesos de la donación de órganos y tejidos dentro de un marco a nivel mundial. En Colombia existen ciertas limitaciones en cuanto que todavía se están construyendo toda la normatividad. De hecho, lo que ustedes conocen actualmente de la legislación en Colombia, pues la vamos a tocar un poco más adelante. Para efectos de esta charla para el Congreso, la declaratoria de conflicto de interés, yo, John Bernardo Ortiz, declaro que no tengo ninguna afiliación o relación causal de conflicto de interés que puedan impedirme llevar a cabo la siguiente conferencia. Para el día de hoy, los acompaño con esta presentación, nuevos retos en donación y trasplante de órganos y tejidos y células. Vamos a hablar desde los inicios del trasplante a nivel mundial y en Colombia y posteriormente nos vamos adentrando en una serie de temas que me parecen importantes que los que en estos momentos nos están escuchando puedan tener una visión mucho más ampliada acerca de la donación de órganos y tejidos y los trasplantes. La historia de los trasplantes, para que ustedes tengan un concepto un poco más ampliado, dentro de la historia de la medicina nos hablan que Cosme y Damián en el año 300 antes de Cristo fueron los primeros que comenzaron a tener una visión acerca del trasplante de órganos y tejidos. En esta imagen que ustedes ven, en este lienzo que ustedes ven en pantalla, nos muestran a Cosme y Damián, que eran dos hermanos monjes, en el cual están realizando el trasplante de un miembro inferior a otro sacerdote que había tenido, obviamente, una situación compleja por el cual se le había amputado su extremidad. En este caso, pues data de que había un proceso infeccioso y en la parte inferior ven un esclavo, el cual se le retiró su pierna sana y se le colocó al sacerdote que tenía su proceso infeccioso en su extremidad. Esto es lo que conocemos como la historia de la medicina en cuanto al trasplante de órganos y tejidos. A nivel mundial, tenemos fechas muy importantes. En el año 1933 se realiza el primer trasplante renal, esto proveniente de un donante en asistolia, que es un tema que los voy a introducir a ustedes porque probablemente dentro del contexto académico solo han tenido contacto con aquellos pacientes que son donantes de órganos y tejidos en condición de muerte encefálica, ¿correcto? Entonces vamos a hablar más adelante acerca de ello. En el año 1963, en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, se hace el primer trasplante de hígado exitoso y hacia el año 1967 en la ciudad de El Cabo, Sudáfrica, se hace el primer trasplante de corazón a nivel mundial.
La historia para Colombia data de 1973 en cuanto a trasplante de órganos, pero el primer trasplante que se realiza en Colombia fue en el año 1945, un reemplazo de una córnea que había tenido una afectación y se considera como el primer trasplante en Colombia, posteriormente el trasplante de tejido en Colombia. Y en 1973 en la ciudad de Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, se realiza el primer trasplante renal proveniente de un donante cadavérico. Posteriormente, hacia el año 1979, se realiza el primer trasplante de hígado en la ciudad de Medellín. Posteriormente en Bogotá, hacia el año 1985, se hace en la ciudad de Bogotá el primer trasplante de corazón. Y hacia el año 1988, algo que revoluciona sobre todo aquellos pacientes que tenían una condición bastante compleja, diabéticos tipo 1, sobre todo para ellos, se realiza el primer trasplante de páncreas de una manera exitosa y asimismo pues evita las complicaciones que conlleva este tipo de patología. Hacia el año 1997 se incursiona en el primer trasplante de pulmón en la ciudad de Medellín, con resultados de sobrevida hacia el año, y ya posteriormente, hacia el año 2005, en la ciudad de Cali se realiza el primer trasplante de laringe y tráquea. A partir de aquí comienza obviamente una situación importante que es la normatividad. Desde el mismo año 1973 inicia la normatividad para la legislación en Colombia de la donación y la regulación de la donación de órganos y tejidos. Y esto aparece la primera ley, que es la ley 73 de 1988, en donde se especifican cuáles son las condiciones para que en Colombia seamos donantes de órganos y tejidos. Y esto va evolucionando con el tiempo hasta que aparece en el año 2004 la ley de donación de órganos y tejidos, la 2493, en donde tanto entidades como el personal de salud deben estar enterados de esta normativa tan importante. Y hace aproximadamente unos 4 años, nuevamente aparece una ley que favorece a aquellos pacientes que están en lista de espera y lo que quiere es disminuir la mortalidad de los pacientes que, como su nombre lo indica, están en lista de espera, para que puedan acceder en el momento al trasplante de un órgano o un tejido. Y aparece la ley 1805 del 2016, en donde todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos. Para fines de conocimiento en salud, es importante que ustedes entiendan que este proceso de la donación de órganos y tejidos tiene un fin. En la actualidad, solo pacientes renales que están en unidades de diálisis, nos dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Salud que existen aproximadamente 30.000 pacientes que están enfermos acudiendo a las unidades de diálisis para hacer terapia dialítica, bien sea por hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero a esto se le suma que de todos sus pacientes existe una lista nacional que la maneja el Instituto Nacional de Salud, y en promedio, a la fecha del día de hoy, existen aproximadamente unos 3.000 pacientes, un poco más, que están requiriendo ser trasplantados de un órgano o un tejido. La lista más grande, obviamente, son aquellos pacientes de enfermedad renal que requieren un trasplante. De esos 3.000 pacientes que están en lista de espera, desafortunadamente el 15% son niños y definitivamente son los que más se ven afectados frente a los procesos de donación. Esta charla obviamente tiene un significado de poder dar a entender y conocer cuál es la problemática que nos enfrentamos día a día. Entendemos que en la actualidad estamos frente a una pandemia como es la del coronavirus, y que esto pues de alguna otra manera ha limitado el trasplante de aquellos pacientes que están en lista de espera. Prácticamente llevábamos casi 4 meses sin poder trasplantar pacientes en lista de espera por la situación y las recomendaciones que nos daban a nivel internacional frente a los desenlaces de trasplantes.
y que probablemente el donante estuviese con algún foco infeccioso detectado o no detectado con el coronavirus. Y esto llevó a que se frenaran los programas de trasplante, y el frenar los programas de trasplante y en Colombia pues generó también un caos paralelo a esto. Voy a mostrarles a continuación algunos de los casos que hemos realizado en el transcurso de estos tiempos. Estos son pacientes reales, pacienticos pediátricos, en los cuales, como vemos en la imagen, una niña con una atresia de vías biliares, y de lo cual se lleva a cirugía. Este es el antes y este es el después. Este es el significado. Por eso cuando hablamos de trasplante de órganos y tejidos, hablamos del milagro de la vida, pero este milagro no se puede dar sin esa actitud altruista y sin esa voluntad de aquellos pacientes, de aquellas personas que en vida queremos donar absolutamente todo, a pesar de que ya existe una ley, pero es básicamente crearlo como un proyecto de vida. Estos son algunos de los casos de los pacientes que se han operado, de los cuales se han beneficiado de un trasplante, y como les dije, esto es una realidad. Algunos de los pacientes que son pediátricos, se vuelve cotidiano el estar en una unidad de diálisis. Ustedes muy bien lo saben, que una persona en diálisis permanece 3 veces a la semana durante 4 horas, en donde una máquina le está haciendo toda la función de su riñón para no deteriorarse. Estos niños, y esto es algo pues más de sensibilización para irlos introduciendo al mundo de la donación y trasplante, pues básicamente lo que nos regalan siempre es una sonrisa a través de una situación que para ellos es totalmente desconocido, pero pues la ingenuidad y la sensibilidad pues nos llevan a trabajar arduamente por ellos. Algunos de los casos, estos son muchos más complejos. Este es un caso de un niño que tenía una cardiopatía congénita, y en otra parte de Colombia, desafortunadamente por condiciones del trabajo de parto, nace otro niño, pero con una hipoxia cerebral severa, y se le diagnostica, obviamente con los protocolos institucionales, se le diagnostica la muerte cerebral. La familia, por desconocimiento, no aceptan la donación de órganos y tejidos. Finalmente, pues ese paciente ya estaba en muerte encefálica, y este otro niño, que la única posibilidad que tenía era ese donante con una actitud de la familia desconocida frente a los temas de donación, pues finalmente no se trasplanta, y prácticamente a las 72 horas después fallece este otro niño. Con esto quiero decirles que cuando dentro de la cultura de nosotros los colombianos no hemos hablado acerca de la donación, pues decirle no a la donación de órganos y tejidos cuando un ser querido ha fallecido genera que otros seres queridos de otras familias fallezcan antes de ser trasplantados. Estos son algunos de los casos en donde la gratitud, la sonrisa de los niños, y no solo los niños, sino los adultos, compensan todo el trabajo y el esfuerzo de los profesionales que nos dedicamos al proceso de la donación y trasplante de órganos en Colombia. Estos son otros de los casos que nos llevan a seguir trabajando por todos. En definitiva, quiero exaltar a todo el equipo de las unidades de trasplante y donación en Colombia, porque cada vez que hay un donante de órganos y tejidos, entre el proceso de donación y trasplante participamos aproximadamente unos 150 profesionales en pro de poder proporcionar a aquella persona que está crónicamente enferma porque su órgano ya dejó de funcionar, poderle brindar esta segunda oportunidad de vida a través de un acto tan estructurado, tan lleno de ciencia como es el trasplante de órganos y tejidos. Estas son algunas de las imágenes en las cuales todo el equipo médico está en pro de poder realizar los procedimientos en tiempo récord para que funcionen y no haya un rechazo en el receptor. ¿Correcto? Estos son algunos de los elementos que utilizamos. El equipo trabaja rápidamente, articuladamente, como un relojito suizo, en pro de que podamos salvar la vida a muchas personas que lo necesitan. Vamos a entrar en materia el día de hoy. Vamos a hablar de un presente que creo que ya les he tocado, ya hablamos de un pasado acerca de la historia de los trasplantes y la donación en el mundo. Vamos a entrar en un presente, y para entrar en un presente a la donación de órganos y tejidos es importante dejar muy claro, porque hoy por hoy tenemos muchos profesionales en el área de salud que desconocen por completo cuál es la dinámica a nivel de la legislación y la normativa en Colombia
de los procesos de donación. Y ya finalmente vamos a hablar de un futuro. ¿Cuál es el futuro de la donación de órganos y tejidos a nivel mundial? Y de hecho que en Colombia apenas se están tocando algunos tópicos acerca del futuro de la donación. Entonces, lo voy a dejar con esta imagen para que ustedes vayan pensando desde ya si esto es un mito o una realidad, ¿correcto? Para ampliarles un poco más de esta imagen, un neurocirujano italiano en el 2014 aproximadamente, entre el 2014 y el 2015, definió que iba a ser el primer trasplante de cabeza, ¿correcto? Entonces, les dejo esta imagen para que al final la discutamos un poquito o yo les diga cuál es el contexto de todo esto. Pertenezco a la Fundación Valle de Lili en nombre de todo el personal, de los colaboradores. Siempre el reconocimiento es para los donantes y las familias. Siempre dedicamos este tipo de charlas en cualquier congreso o en cualquier espacio que nos brinden. Le dedicamos estas presentaciones, estas charlas a los donantes y a sus familias porque ellos son los que han salvado muchas vidas durante tantos años. Nosotros, desde el punto de vista de clínicos, en nuestro quehacer diario de nuestra profesión, pues tenemos un hilo muy delgaditico en donde prácticamente nos enfrentamos a la muerte todos los días, bien sea por un contexto de una parada cardiorrespiratoria o por contextos de muerte por criterios neurológicos. Vamos a ampliar un poquitico el concepto y definitivamente para nosotros debe quedar la claridad de que cuando un paciente fallece o está muerto, debemos tener el concepto claro de lo que es la muerte por criterios cardiopulmonares, que básicamente es el cese irreversible de la función cardiopulmonar. Es una pérdida irreversible de los signos vitales en donde por más maniobras que hayamos realizado de una manera efectiva con los protocolos institucionales, pues definitivamente su condición es totalmente irreversible y no existe o no hubo una respuesta a cualquier terapia o medio de soporte disponible. Entonces aquí están los criterios de la muerte por criterios cardiopulmonares. Y es importante tener la claridad cuál es el concepto de la muerte por criterios neurológicos. Y los criterios neurológicos es el cese irreversible del funcionamiento del encéfalo en presencia del funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial. Este es el concepto claro de la muerte encefálica. Y a partir de aquí quiero que todos tengan claridad que cuando a una persona en Colombia y en el mundo se le declara la muerte encefálica, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal se considera que la persona falleció. Obviamente, todavía existe por parte de algunos especialistas y algunos colegas la resistencia en cuanto al concepto de la muerte encefálica. Pero una vez diagnosticada la muerte encefálica, ese paciente debe ser alertado a la red de donación y trasplante para iniciar el proceso de donación y acercamiento con las familias. En general, se inicia un proceso de protocolo en muerte encefálica. Para los conceptos de muerte encefálica, hacia el año 1968, y esto hace parte de la historia de la muerte encefálica, se establece uno de los primeros informes, que es el informe de Harvard, en donde todas las especialidades se reunieron para definir cuál era el concepto de la muerte encefálica y básicamente establecieron que la persona debe estar en un coma de etiología clara, que el paciente estuviera en apnea, de que existiera ausencia de los reflejos de tallo y que existiera también un trazado totalmente plano en un electroencefalograma. Pero esto ha evolucionado con el tiempo. Algo para resaltar, existen aún a hoy día confusiones entre los estados de coma, estado vegetativo y la muerte encefálica. Es importante saber que la etiología para los tres pueden ser la misma: trauma craneoencefálico severo, accidentes cerebrovasculares, hipoxias cerebrales o tumores. En el contexto de que un paciente esté en coma profundo o estado vegetativo, aquí vamos a encontrar que el paciente tiene algunos reflejos de tallo, por no decir que todos, y se considera que la persona está viva. Pero en estas dos condiciones,
teniendo en cuenta las etiologías que mencioné anteriormente, si el paciente evoluciona a una muerte encefálica, su condición neurológica es totalmente irreversible, la función cardiorrespiratoria siempre va a estar asistida por máquinas y la persona está muerta, ¿correcto? Se debe realizar el protocolo de muerte encefálica, que más adelante se los voy a mostrar, y independientemente de la información que tenga la familia, nosotros siempre sugerimos de que una vez se instaure una condición crítica, que veamos que el paciente va a un estado de muerte encefálica, es importante ir informando a la familia de una manera muy humanizada y muy sensibilizada. Para ello, la evolución del concepto de la muerte por criterios cardiopulmonares o por criterios neurológicos tienen un punto medio, y ese punto medio es que en los dos conceptos, lo que vamos a ver en un futuro acerca de la donación de órganos y tejidos, pues ya hemos visto que actualmente la legislación colombiana, a través de su decreto 2493 y la ley 1805, establece cuáles son las características especiales para la muerte encefálica, pero a un futuro tenemos que ver aquellos pacientes con muerte por criterios cardiopulmonares y que se pueden convertir también en donantes de órganos. Y para allá vamos. Aquí les voy a dejar, esto es uno de los últimos artículos de la Asociación Americana de Neurología, en donde establecen cuáles son los parámetros y los criterios para la muerte encefálica y de los cuales la gran mayoría de normativa y legislación a nivel mundial han optado por considerarlo como uno de los artículos en los cuales de consulta. Dentro de nuestra Colombia, pues desafortunadamente todavía evidenciamos que existe pues un nivel de violencia que desafortunadamente no ha sido posible controlarlo. Aún continuamos teniendo mucho paciente con trauma craneoencefálico por heridas por arma de fuego y accidentes cerebrovasculares. Al mismo tiempo, perdón, corrijo una parte, tenemos pacientes con trauma craneoencefálico por heridas por arma de fuego y accidentes de tránsito seguidos de aquellos pacientes con enfermedad cerebrovascular. En un principio, la normativa para la parte de los accidentes de tránsito, el colocar normas de no ingerir alcohol cuando se conduce, redujo significativamente las tasas de pacientes con trauma craneoencefálico severo debido a accidentes de tránsito. Y esto, pues, de alguna otra manera, pues, es importante porque, pues, vemos que la mortalidad ha generado unos cambios significativos, pero la violencia continúa siendo uno de los principales, por así decirlo, foco en los cuales los pacientes que tienen este tipo de traumatismos, algunos de ellos, un número significativo, llegan a terminar en muerte encefálica. Posterior a esto, vemos pacientes con hipoxia, tumores cerebrales y otras condiciones que pueden llegar en su momento, por su condición, a terminar en muerte encefálica. Estos son algunos de los casos en los cuales nos llegan a los servicios de urgencia. Como ustedes pueden apreciar, esto es una imagen 3D en donde se aprecia una herida por arma de fuego en cráneo en unas condiciones bastante críticas con unos pronósticos supremamente catastróficos. La evolución hacia la muerte encefálica básicamente se ha evidenciado de horas, dependiendo de la situación previa a la cual se ocasionó. Siempre hay que tener muy claro que antes de hacerle un diagnóstico de muerte encefálica, el paciente debe estar ausente de cualquier fármaco depresor del sistema nervioso o alguna sustancia que deprima el sistema nervioso central o alguna patología que simule la muerte encefálica, ¿correcto? Estos son algunos de los casos. Este es otro paciente con una lesión bastante compleja de su cráneo y obviamente lesiones al interior de su cerebro con repercusiones catastróficas. Aquí podemos observar estas imágenes de las cuales son en 3D. Son muchos de los casos pacientes jóvenes. Este es otro paciente, una herida por arma de fuego en cráneo. Vemos el impacto y el daño en su estructura. Y básicamente son daños supremamente complejos con repercusiones para la vida.
Algunos de los casos que nos llegan a los servicios de urgencia son pacientes en los cuales el grupo de coordinadores operativos en donación y trasplante son alertados valorando los pacientes en busca de situaciones que nos puedan contraindicar la donación de órganos y tejidos. Esta imagen que tenemos a continuación es una paciente hipertensa. En algunos ocasiones nos preguntaban que si los pacientes hipertensos se deberían descartar como posibles donantes de órganos y tejidos, pues la respuesta es no. Pero pues también tenemos pacientes jóvenes, pacientes pediátricos. Esto es un caso de un niño que por cuestiones de límites entre un barrio y otro, desafortunadamente recibió una herida por arma de fuego en cráneo. Su familia muy humildemente acepta el donar órganos y tejidos y le salva la vida a 3 niños. Algunos de los casos que nos llegan muy frecuentemente también a los servicios de urgencia son pacientes habitantes de la calle NN, en donde el riesgo epidemiológico para los receptores es muy alto y de lo cual nosotros somos muy acuciosos en identificar rápidamente el riesgo tan inminente en un proceso infeccioso. En la actualidad estamos valorando el riesgo hacia factores para COVID. Esto hoy por hoy lo estamos haciendo con cualquier alerta que se nos genere a nivel de las instituciones generadoras de donantes. Importante también resaltar que los tatuajes, y esto es algo que de pronto ustedes deben de saber, el que tenga una persona tatuajes no contraindica la donación de órganos y tejidos. Hay que valorarlos como tal. Rápidamente, para que tengamos un concepto mucho más claro de lo que les acabo de hablar de la muerte encefálica y la legislación en Colombia, el diagnóstico de la muerte encefálica debe tener unas condiciones y unos requisitos. Esencialmente debemos tener un paciente con una etiología clara de por qué es su coma, cuál es el origen de él. Debe haber unos prerequisitos desde el punto de vista hemodinámico, debe haber una presión arterial normal, que el paciente no esté en hipotermia severa, una temperatura mayor a 32 grados centígrados, debe haber una ausencia de efectos de drogas neurodepresoras, como se los decía anteriormente, debe haber una ausencia de efectos de bloqueadores neuromusculares y cualquier efecto de medicamentos anticolinérgicos. Cuando vamos a realizar el protocolo de la exploración de la muerte encefálica, nos enfocamos en 7 puntos primordiales. Lo que estamos valorando es los hemisferios cerebrales y al mismo tiempo y con mayor relevancia lo que es el tallo cerebral, ¿correcto? Entonces vamos a mirar si el paciente tiene ausencia de la respiración, si está en apnea, que sus pupilas estén totalmente dilatadas, que no haya reflejos pupilares a la luz, que no existan algún tipo de reflejo corneal, que los reflejos oculovestibulares estén ausentes, al mismo tiempo que el reflejo faríngeo y finalmente el reflejo tusígeno. Esto es una valoración clínica, pero nos podemos apoyar con pruebas o test de certeza como son las imágenes de perfusión, los estudios de perfusión. ¿Listos? Esto, pues a fines prácticos, se hace a la cabecera del paciente. Aquí estamos revisando que no exista ninguna actividad a nivel de la córnea, que estén totalmente midriáticas, que no existen reflejos corneales, que no existan ausencia completa de los oculovestibulares a través de una irrigación por su oído. Aquí lo que vamos a ver es que el paciente, si tiene algún reflejo de tallo, pues va a presentar obviamente alguna manifestación, y si tiene algún reflejo de tallo, pues no es concluyente para la muerte encefálica, ¿correcto? Hacemos un reflejo a nivel de la orofaringe, a ver si tiene algún reflejo nauseoso. Finalmente, nos apoyamos a nivel de una estimulación un poco más profunda en la vía aérea inferior, a ver si tiene reflejo carinal, reflejo nauseoso como tal, y finalmente hacemos el test de apnea. El test de apnea es considerado una de las pruebas clínicas para definir la muerte encefálica y consiste en tomarle unos gases arteriales iniciales al paciente. Lo que buscamos para la muerte encefálica es que esté esos gases arteriales dentro de los rangos normales, no debe haber alguna alteración. Si tiene alguna alteración, lo que hacemos es ajustar los parámetros ventilatorios, y esta ventilación tiene que ser una ventilación protectora, pensando que ese potencial donante de órganos y tejidos pueda donar pulmones.
Cuando tenemos el resultado, miramos la PCO2 que esté en rangos normales y con eso hacemos una fórmula y miramos cuánto tiempo de desconexión va a tener este paciente. Lo que buscamos es que aproximadamente a los 10 minutos, esto es una fórmula que se hace rápidamente, se toma como base cuántos milímetros de mercurio por cada minuto de desconexión, me va a subir la PCO2 hasta llegar a 60 milímetros de mercurio, y si llega a 60 milímetros de mercurio o el 20% del delta, se considera que es una prueba positiva para muerte encefálica y a partir de aquí se considera que la persona ha fallecido y hay que informarle a la familia del diagnóstico, ¿correcto? También nos acompañamos con algunas otras imágenes. Esto es un ecodoppler en donde pues, vamos a ver lo que son los flujos cerebrales. Algunas otras imágenes. Esta es una perfusión. Esto es lo que nosotros conocemos como la calota vacía. Si ustedes ven la imagen en el tercio medio, hay algo de flujo, pero a nivel de la irrigación de su cerebro existe una ausencia total del flujo sanguíneo cerebral y lo conocemos como la calota vacía. Diagnóstico de muerte encefálica con un test de certeza, ¿correcto? Algunas otras arteriografías, las que vemos en estos momentos en pantalla al lado izquierdo, vemos cómo perfunde la circulación cerebral y en esta otra tenemos la ausencia del flujo cerebral. Cuando estamos haciendo el test de apnea o incluso antes de hacer el test de apnea, es importante que todos los que me están escuchando en estos momentos tengan en cuenta que pueden y existen algunos movimientos de liberación medular. Estos movimientos de liberación medular se conocen como el síndrome de Lázaro. La persona puede levantar las manos, puede sentarse incluso en la camilla, puede tener algún movimiento brusco y puede confundir al clínico cuando no está obviamente acostumbrado a ver este tipo de movimientos. Vuelvo y les digo, estos son movimientos de liberación espinal, no se consideran movimientos de origen central. De todos modos, se hace una correlación clínica para estar completamente seguro frente a un diagnóstico de muerte encefálica y el cual no nos podemos equivocar. No me voy a centrar en lo que es la fisiopatología de la muerte encefálica. Las causas, como les dije anteriormente, las causas están establecidas: trauma cráneoencefálico por accidentes de tránsito, por heridas por arma de fuego, elementos cortocontundentes, contundentes, accidentes cerebrovasculares, hipoxias o tumores. Lo que quiero que tengan claro es que los pacientes que hacen muerte encefálica, una vez está haciendo la muerte encefálica, existe un momento que se llama la cascada de catecolaminas. Y en la cascada de catecolaminas, pues obviamente lo que nos está mostrando es que el tallo entra en un estado de isquemia, hay una liberación masiva de catecolaminas y una vez haya esa elevación tan precipitada de las catecolaminas, lo que se genera es una disminución del flujo cerebral por completo. El paciente, por lo general, cuando esto sucede, hace una elevación de la presión arterial con cifras muy elevadas, tratando de compensar, y posteriormente al pico de esa cascada de catecolaminas, lo que hace es un estado de hipotensión sostenida, y esa hipotensión sostenida pues va a generar unas variables en las cuales debemos estar preparados, y por eso es importante que el paciente que se le evidencia un daño irreversible deba estar en una unidad de cuidados intensivos, garantizándole una monitoría invasiva y asimismo poderle dar el soporte cuando haga el estado de enclavamiento. En todo este contexto siempre es importante mantener todo lo que es la monitorización invasiva y proporcionándole los elementos de asistencia ventilatoria y asistencia hemodinámica artificial que requiera el paciente. Una vez se diagnostica la muerte encefálica y es corroborada por a través del test de apnea o con una de los test de certeza, es importante que el clínico entienda que hay que darle una información de primera mano a la familia, y nosotros como clínicos debemos tener una actitud tras el diagnóstico de la muerte encefálica. Definitivamente la claridad es que todo paciente de muerte encefálica, a todos los efectos científicos, legales, religiosos, socioculturales, es el estado de muerte del paciente. El paciente ha fallecido y hay que informarlo a la familia.
Y al mismo tiempo, como es una muerte encefálica, según el decreto 2493 del 2004 y la ley 1805 del 2016, debe ser informado este paciente para que la unidad de donación y trasplante, a través de sus coordinadores operativos en donación, hagan todo el proceso de abordaje y sensibilización con las familias. Recuerden que el diagnóstico de muerte encefálica es un acto clínico, competencia exclusiva del médico y no debe estar condicionado por la voluntad de los familiares. Aquí hay algo importante que debo recalcarles. Muchas veces, desde el punto de vista clínico, cuando se ha diagnosticado la muerte encefálica, pues entiendo que existen muchos profesionales donde la condición de retirarle las medidas de soporte les genera una serie de controversias, ¿correcto? Aquí es importante que ustedes tengan la claridad de que existe un término muy diferente a lo que es la limitación del soporte vital. Recuerden que cuando hablamos de la limitación terapéutica del soporte vital, estamos hablando de una persona que está en unas condiciones y que tiene probablemente su sistema nervioso central integrado, completo, a pesar de que su patología pueda ser crónica e irreversible. Pero en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, ustedes se han visto expuestos a definir la limitación terapéutica del soporte vital, incluso por petición del mismo paciente. Esto se llama voluntades anticipadas o por petición de la familia. Algo muy diferente en el paciente en muerte encefálica, ya no vamos a hablar de la limitación terapéutica del soporte vital, y esto quiero que lo tengan bien integrado. Cuando es un paciente en muerte encefálica, el término que debemos emplear es la limitación del soporte artificial. Son dos cosas totalmente diferentes y cuando hablamos de la limitación del soporte artificial, estamos conceptualizando que el paciente está en muerte encefálica y por más que yo le deje unos goteos, un ventilador prendido, pues no le va a cambiar el diagnóstico de muerte encefálica. Es aquí donde uno debe limitar el soporte artificial y no confundirlo con la limitación terapéutica de, el soporte vital, que es algo que lo vamos a hablar más adelante. Una vez tengamos los criterios de diagnóstico para muerte encefálica, que cada institución los protocoliza de un solo concepto a través de la normativa, independientemente si existe o no la donación de órganos para trasplante, debe ser informado a la familia y la familia debe tomar decisiones importantes. Cabe recalcar que los únicos que están autorizados por ley a través del Instituto Nacional de Salud para poder abordar los temas de donación, sobre todo por las preguntas que se generan en el momento más difícil, que es el duelo de una familia tras la pérdida de su ser querido, deben ser los coordinadores operativos en donación y trasplante que tienen un entrenamiento para poder resolver todas sus dudas y una vez resueltas sus dudas, asimismo plantear una opción muy humana que es que su ser querido se convierta en donante de órganos y tejidos, ¿correcto? Lo que les decía, el médico tratante es el responsable de comunicar a la familia el diagnóstico de la muerte de una manera humanizada, clara, inequívoca y comprensible. Si no existe donación de órganos, una vez informada la familia, se deberá retirar las medidas de soporte artificial, lo que les decía hace un momento. La hora de fallecimiento, y esto lo preguntan mucho los colegas de las unidades de cuidados intensivos y la unidad de urgencias, una vez se haga el diagnóstico de la muerte encefálica, la hora del fallecimiento registrada en el certificado de defunción es la hora en que se completó el diagnóstico de la muerte encefálica, ¿correcto? Bien sea para una muerte natural, un ACV hemorrágico isquémico, un estado de hipoxia post-reanimación, o si es una muerte violenta. La única diferencia, ¿correcto? Es que en la historia clínica, cuando es una muerte violenta, pues hay que colocar la hora en el que se completó los exámenes para la muerte encefálica y el certificado de función en una muerte violenta, pues la debe dar el Instituto de Medicina Legal. Eso es lo único. El diagnóstico y la hora de fallecimiento se establece con el test de apnea, la hora que se hizo el test de apnea o si hizo una prueba instrumental. Para los casos de muerte violenta, recordar que siempre el certificado de defunción lo hace el Instituto de Medicina Legal y el cuerpo debe ir acompañado con una cadena de custodia. Algo importante que alguno de los clínicos no conoce, está la ley 17
perdón, la ley 1733 de 2014, salió hace muy poco relativamente, pero es importante que ustedes tengan claridad en esto. Se llama la ley Consuelo Davis Saavedra y define en el parágrafo que el médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista el diagnóstico de muerte cerebral o muerte encefálica, no es su obligación mantener el funcionamiento de órganos o aparatos por medios artificiales, siempre y cuando el paciente no sea apto para donar órganos y tejidos. Reitero, es muy diferente el paciente que tiene una patología crónica, que ya no hay nada más que hacer y que se define con la familia o él mismo firmó la limitación terapéutica del soporte vital, al paciente que está en muerte encefálica, que lo que hay que hacer es limitar el soporte artificial porque ya el paciente está declarado fallecido o muerto. Ahora sí, vámonos para el futuro de lo que se está viendo a nivel mundial. Y probablemente ustedes sean una de las personas que vayan a escuchar este término. Y para mí, cuando me hablaron de esta charla en el Congreso, le dije, pues, Miguel, es importante que los que nos van a escuchar comiencen a mirar cuál va a ser el futuro de la donación de órganos en Colombia, porque ya a nivel mundial, en países desarrollados, sobre todo en España, en Estados Unidos, parte del continente asiático, pues han definido o han tomado, aunque la historia ya no lo muestra y ahorita los voy a refrescar un poco, aquellos pacientes que fallecen, y son muchos los que fallecen en las unidades de cuidados intensivos y obviamente extrahospitalariamente también, en parada cardíaca. Y para ese entonces vamos a hablar de algo tan importante como la muerte encefálica, como es la donación en asistolia. Dentro de los conceptos de donación en asistolia, hablamos que uno de los primeros donantes que les mostré en las diapositivas iniciales, el primer donante que hubo fue a través de la donación en asistolia, y esto lo hizo de un hermano a otro. Una vez hizo parada cardíaca, rápidamente los cirujanos extrajeron el riñón y se lo colocaron al hermano que tenía una falla renal. Desafortunadamente para ese entonces, pues los avances científicos desde el punto de vista de la terapia de inmunosupresión no estaban como tan acordes a la actualidad y fallece por un rechazo agudo. En la actualidad existen muchas terapias para que los pacientes trasplantados no hagan rechazo de su injerto a través de medicamentos inmunosupresores. Para fines de conocimiento a nivel mundial, ya existen unas guías internacionales a través del Colegio Americano en los cuales definen aquellos pacientes donantes en asistolia. Aquí les dejo estas dos referencias bibliográficas que me parecen el santo grial para la donación de órganos y tejidos a través del donante en asistolia. Y en España, hacia el año 2012, apareció el primer consenso de donación en asistolia, en donde existen unas recomendaciones que en la actualidad lo que busca es tener el acceso a mayor número de órganos para trasplantar mayor número de pacientes en lista de espera. Pero, ¿qué es la donación en asistolia? Es la pregunta. Pues básicamente es la donación a partir del fallecimiento de una persona cuando se ha diagnosticado por criterios circulatorios o respiratorios. ¿En qué pacientes? Cuando el paciente se deteriora hasta un punto de irreversibilidad o irrecuperabilidad y básicamente se procede de manera consensuada entre los profesionales que están trabajando con el paciente, que están realizando los tratamientos con el paciente, y los familiares al retirar las medidas de soporte. Esto lo vemos muy frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos. Por eso, cuando se comenzó a hablar de los primeros donantes en asistolia, fue primordial el acompañamiento por el comité ético de cada país y de la Organización Mundial de la Salud para no ir a rayar en situaciones que vayan en contra de la ética de la medicina. En la actualidad, la gran mayoría de los pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos lo hacen después de alguna forma de limitación terapéutica del soporte vital, que en muchos de los casos consisten en una extubación. Ahorita les voy a mostrar una imagen en la cual tuve la oportunidad de estar en uno de los programas abanderados en España acerca de la donación en asistolia.
Este es el documento consenso, sobre todo para las unidades de cuidados intensivos, que es en donde más se ve la limitación terapéutica, bien sea porque la persona lo pidió en vida o lo solicitó en vida o las familias solicitan esta limitación. Vuelvo y reitero, esto todavía no está siendo aplicado en Colombia, a pesar de que existe un documento donde dice voluntades anticipadas, pero la legislación colombiana solo contempla la donación de órganos y tejidos a partir de la muerte encefálica o la parada cardiorrespiratoria. Les recomiendo leer este artículo que les tengo en pantalla. Es uno de los abanderados y obviamente uno de los más completos, pero la literatura nos muestra otros que han estado saliendo, sobre todo cuidados intensivos orientados a la donación de órganos y tejidos. Estas son las recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplante y la Sociedad de Cuidado Crítico, tanto de Colombia como de Estados Unidos. Cuando vamos a seleccionar el donante en asistolia, pues vamos a tener en cuenta varias situaciones especiales, ¿correcto? Tener en cuenta que existe una patología neurológica grave con pronóstico funcional catastrófico y en los que la evolución de muerte encefálica no sea previsible. O sea, este paciente está en una condición neurológica, no va a evolucionar a muerte encefálica y probablemente su desenlace va a ser una parada cardíaca y eso puede perdurar en días. Debe haber un estado de coma o estado vegetativo por lesiones cerebrales de causa isquémica, hemorrágica o traumática, son algunos de los casos, que existan algún tipo de lesiones medulares altas o enfermedades neuromusculares avanzadas, que existan algunas patologías, que el paciente tenga alguna patología respiratoria o cardíaca con una evolución y un pronóstico totalmente desfavorable. No hay nada más desde el punto de vista terapéutico que se le pueda ofrecer al paciente. Eso se hace en un consenso entre los médicos tratantes, todos los especialistas, para mirar si existe algún resultado, pero definitivamente cualquier terapéutica que se le trate de proporcionar al paciente va a ser totalmente ineficaz. Debe haber un consenso familiar. Uno, dos, que el paciente lo haya solicitado, no hacer reanimación, no hacer medida salvadora, no hacer invasión. Esto es algo que poco a poco tenemos que ir introduciéndolo en nuestro contexto porque es que lo vemos a diario en las unidades de cuidados intensivos, ¿correcto? Y definitivamente el consenso muy clínico, muy científico y muy ético por parte de los médicos tratantes al definir la limitación terapéutica del soporte vital. Como les dije, en Colombia existe un documento que se llama voluntades anticipadas, pero esto tiene que entrar en un proceso de legislación. El doctor Robertson nos hablaba que los pacientes, dijo un enunciado muy bonito, esto lo hizo hace más o menos hacia el año 1999, definió y dijo que los pacientes solo pueden ser donantes después de haber fallecido y la extracción de órganos para trasplante no debe ser la causa de la muerte del donante, ¿correcto? Para eso, el Comité de Ética Médico y la Organización Mundial de la Salud, pues se basó para tener los consensos en cuanto a la donación en asistolia. No hemos inventado nada. Esta imagen se las traigo de las primeras de la historia de trasplante a nivel mundial. Este es el doctor Boronoy, quien realiza el primer trasplante renal con un donante en asistolia. Y obviamente a partir de aquí, pues comienza todo el andamiaje para mirar la posibilidad en esos pacientes que hacen muerte por criterios cardiopulmonares, poder extraer el mayor número de órganos que sean viables para posteriormente su implantación. La terminología ha evolucionado con los años, ya vamos a terminar, en unos 15 minuticos y terminamos. La terminología ha evolucionado con los años, actualmente es reconocido el término de donante tras la parada cardíaca. Coexisten otros términos que se los voy a mostrar ahorita. Hay un reconocimiento de que la persona ha fallecido a través de un proceso que se llama la extubación y definitivamente nos encontramos frente a un fenómeno fisiopatológico que es la pérdida irreversible de la función circulatoria y respiratoria. Estos son algunos términos que se utilizan a nivel mundial: donantes a corazón parado, donante en asistolia, donantes tras la muerte por criterios cardíacos o donantes tras la muerte por criterios circulatorios, ¿correcto? Y con esto damos introducción que a nivel mundial, en la ciudad de Holanda, en el año 1995, se hace el primer consenso internacional de pacientes en donante en asistolia y sacan los criterios de Maastricht, ¿correcto? Estos criterios de Maastricht se modifican posteriormente en otro consenso que hubo a nivel de Europa
y definieron dos grupos importantes de los donantes en asistolia. El donante en asistolia no controlada, que son aquellos pacientes que presentan una parada cardiorrespiratoria, que su reanimación ha sido totalmente prolongado. Esto es extrahospitalariamente. El donante en asistolia no controlado tipo 1. El donante en asistolia no controlada tipo 2 es el que llegan, los equipos de reanimación, los equipos prehospitalarios llegan a los servicios de urgencia reanimándolo y se activa todo el protocolo para el donante en asistolia no controlada. Y el otro grupo importante que se divide en dos es el donante en asistolia controlada, que prácticamente ocurre su condición en las unidades de cuidados intensivos. Entonces tenemos el tipo 3, el Maastricht tipo 3 y el Maastricht tipo 4, ¿correcto? La labor fundamental de los equipos prehospitalarios es que se enlazan con las unidades de urgencias a través de comunicación, en donde reaniman los pacientes. Este es un ejemplo claro de paciente que ha hecho una parada cardiorrespiratoria, un paro prolongado. Ya sabemos que después de los 7 minutos, pues poco cerebro es lo que queda. Y comienzan a reanimar in situ. Ya van informando a los servicios de urgencia y posteriormente trasladan el paciente en las mejores condiciones posibles, tratando de mantener una perfusión, ¿correcto? Es una perfusión, pero los criterios ya están establecidos. Cuando llegan a los servicios de urgencia, este es el donante en asistolia no controlado tipo 2, ya ha llegado al servicio de urgencias. Como ustedes ven ahí, todo un equipo comienzan a trabajar sobre él y el coordinador operativo rápidamente tiene que trabajar en detectar a la familia para ir informando la condición y el pronóstico en el cual se va a desencadenar todo este proceso. Y ya los donantes en asistolia controlada, los tipo 3 y los tipo 4, que ocurren en las unidades de cuidados intensivos, ¿correcto? Todo paciente que va que va a tener una inminencia de parada cardiorrespiratoria, se le puede aplicar tras la limitación terapéutica del soporte vital, se le aplica los criterios de Wisconsin y esto nos da el tiempo en el cual el paciente va a hacer la parada cardiorrespiratoria. ¿Listo? Estos son los criterios de Wisconsin. Aquí tenemos las variables fisiopatológicas que se evalúan en la unidad de cuidados intensivos y se tiene un tiempo estimado en cuál va a ser el tiempo en el cual va a ser la parada cardiorrespiratoria. Aquí les voy a mostrar este video. Este es cómo se define desde el punto de vista operativo la donación en asistolia en un donante controlado tipo 3. Vamos a mirar a continuación una extracción multiorgánica, video supremamente cortico. Tuve la fortuna de estar en este procedimiento. Esto es uno de los programas abanderados del Hospital La Coruña. El paciente había manifestado limitación terapéutica al soporte vital, la familia también. Se firman los consentimientos. En España son muy acuciosos en esto. Se lleva a un ambiente totalmente controlado, que es la sala de cirugía. Como ustedes pueden apreciar, realizamos la extubación. Una vez se hace la extubación del paciente, vamos a tener un tiempo estimado de 5 minutos para que sus variables fisiopatológicas, la parte hemodinámica, ventilatoria, lleguen a un punto irreversible. Acuérdese que esto es una condición de donante en asistolia. Ahí vemos cómo comienza la limitación terapéutica del soporte vital. Están los cirujanos atentos a realizar el abordaje. La legislación en España permite este tipo de donantes. Vemos cómo las variables fisiológicas, la condición hemodinámica y ventilatoria del paciente comienza a decaer. Vamos a 5 minutos, correcto. Tenemos una tensión arterial media por debajo de 62 milímetros de mercurio.
Todos están atentos a lo que los coordinadores en ese momento estamos dando instrucciones para hacer los abordajes quirúrgicos. El paciente está previamente canulado. Hacemos canulaciones vía femoral también. Vemos la tensión arterial, cómo se ve comprometida. No hay soporte de vasoactivos ni inotrópicos. Estamos pendientes del tiempo de la extubación. Y una vez se completen los 5 minutos de protocolo de la limitación terapéutica del soporte vital, se establece la hora 0. Efectivamente, el paciente entra en un estado de asistolia y verificamos si en los próximos minutos existe alguna reversibilidad de sus signos. O sea, debe haber alguna actividad. Si no hay ninguna actividad, se establecen los 5 minutos de observación. Todos atentos a la orden que demos los coordinadores en donación y trasplante. Completamos el protocolo de 5 minutos de la limitación terapéutica del soporte vital. No hay actividad eléctrica, no hay ningún parámetro hemodinámico ni ventilatorio que nos esté registrando. Se inicia una incisión medial. Esto es una extracción extra rápida, ¿correcto? Repito, esto es con fines académicos. Espero que le tengan la intimidad y el respeto por las imágenes que están viendo. Rápidamente se hacen las canulaciones por los vasos principales por donde se van a perfundir los líquidos de preservación. Se canula rápidamente. Hacemos el exsanguinado. Y esto es una extracción extra rápida donde se saca el bloque por completo. Ahí van todos los componentes anatómicos que posteriormente van a ser trasplantados. Esto es lo que llamamos nosotros el banco, ¿correcto? Ahí posteriormente se va a hacer la disección de cada uno de los órganos que se van a implantar posteriormente en los receptores. Se verifican anatómicamente que todo esté completo. Una monitorización, lo que quiere mostrar, lo que quiero mostrar en la gráfica es una monitorización, una extubación, un estado de asistolia y una reperfusión de los componentes anatómicos, ¿correcto? Esto es lo que llamamos un donante en asistolia controlada. Y pues no se sale mucho del contexto del donante de muerte encefálica cuando se hace el rescate de órganos y tejidos. Esta es la descripción gráfica, tanto en el donante no controlado como en el donante controlado. Existen unos tiempos específicos. Los tiempos de isquemia son los que más prevalecen, son los tiempos de isquemia en caliente para la preservación e implantación de los órganos. Esta es la descripción gráfica para el donante en asistolia controlado, que es el que acabamos de ver, con los criterios de Maastricht 3 y Maastricht 4, ¿correcto? ¿Y por qué la importancia de mostrarle este tema tan importante? Porque España nos ha enseñado a través del tiempo que es uno de los líderes mundiales en cuanto a la donación de órganos y tejidos y ha incrementado el número de trasplantes debido a que muchos de sus pacientes o muchos de sus ciudadanos han considerado la donación en asistolia y eso repercute de manera significativa a los pacientes en lista de espera. Aquí vemos esta gráfica en donde la donación en asistolia ya representa para el 2018, yo creo que los datos del 2019 ya están para salir, casi que entre el 28 y el 30% de la actividad de donación en trasplante. Han optimizado por completo el donante en muerte encefálica porque es un donante que se considera totipotencial y el donante en asistolia, pues obviamente con todas las implicaciones legales que ellos nos refieren. Un dato supremamente importante, España nos muestra una tasa histórica de trasplantes de aproximadamente un poco más de 5.400 trasplantes al año y esto debido a que ellos
tienen una cultura de la donación. A pesar de que también tienen una ley en donde todos son donantes de órganos y tejidos, se acompaña con una entrevista familiar por parte de los coordinadores en donación y trasplante. Y lo que nosotros queremos en Colombia, a pesar de que existe la ley 1805 del 2016, es continuar creciendo en cuanto a la cultura de la donación y no ver que esta ley se torne de una manera negativa como muchas personas lo han manifestado. Ya finalmente, para terminar, el futuro, pues obviamente está en manos de todos nosotros. El papel importantísimo de todo el personal en salud, tanto los equipos prehospitalarios como los equipos intrahospitalarios, para definir protocolos e intervenciones de la mejor calidad. Aquí tenemos algunos de los métodos de preservación en aquellos pacientes en donante asistolia. Esto es una máquina de recirculación normotérmica. Eso rápidamente cuando llega el paciente del servicio de urgencia y ya sabemos cuál es el pronóstico, pues lo que se hace es realizar una recirculación normotérmica a través de una canulación femoral, protegiendo pues los órganos principales abdominales. Existen varias máquinas y varias técnicas de perfusión, obviamente con el fin de mantener esos órganos lo mejor posible para que no vaya a haber un deterioro. ¿Listo? Algunos de los elementos que utilizamos en el momento de realizar este tipo de protocolo. Y finalmente, lo que nos da la mano para mejorar la condición de los componentes anatómicos son las máquinas de última generación de recirculación normotérmica. Como yo sé que también están conectados algunos colegas tecnólogos en atención prehospitalaria, este es el Lucas, es uno de los elementos que hoy por hoy los equipos prehospitalarios y los equipos de urgencia y emergencia, los emergenciólogos están utilizando porque es muy efectivo. Ya vamos en la versión número 2 y está próxima a salir la versión número 3 del Lucas, en donde ha mostrado eficacia para aquellos pacientes que han tenido, presentan parada cardiorrespiratoria y optimiza la resucitación y al mismo tiempo optimiza, obviamente, los dos reanimadores para poder estar haciendo otro tipo de intervenciones. Es utilizado, el que vemos en pantalla, ya es el Lucas 2, ya estamos para la versión 3, que es esta, la última versión que ha sacado. Tiene unas consideraciones muy específicas. Su costo aproximadamente es de como $4.500, creo que un poquitico más. Y para ya finalizar, en cuanto al futuro de la preservación de órganos y tejidos, ya existen una serie de máquinas que garantizan mayor tiempo de isquemia a través de una conservación y una perfusión a través de unos parámetros definidos por estas máquinas. Aquí tenemos una de las primeras máquinas para un corazón, el cual se explantó de un donante en la asistolia, se mete con unas cánulas y lo que va a generar es mayor tiempo de isquemia, o sea, un corazón en condiciones normales, cuando lo hemos rescatado de un donante de muerte encefálica, tiene un promedio hasta de 5, máximo 6 horas para implantarlo. Con estas máquinas, esta es una Transmedic, hay varias que están en estos momentos en desarrollo, nos da un poquitico más de tiempo de isquemia, ¿correcto? También tenemos máquinas de perfusión para pulmón. Esta es una de las que se está utilizando actualmente a nivel mundial. Y esta es el LifePort que se utiliza para los riñones, ¿correcto? Finalmente, esta es una de las últimas máquinas que viene desarrollándose con mucha evidencia médica, que es para conservar lo que es el hígado, que es una de las estructuras que comúnmente pues también tiene unos tiempos de isquemia bastante complejos. Finalmente, estamos viendo algunos de los trasplantes más complejos a nivel mundial. Este es un trasplante de cara, ¿correcto? En un paciente que tuvo una lesión bastante compleja. Este es el antes y este es el después. Y al mismo tiempo, dentro de los trasplantes complejos que estamos viendo en la actualidad, este es un caso de un niño americano en donde tuvo una lesión en miembros superiores, hubo que obviamente amputar sus extremidades. Este es el momento que es llamado por el equipo de trasplante de la clínica. Está siendo valorado una familia con un niño que desafortunadamente hizo una muerte cerebral, acceden a donar tanto órganos como tejidos y acceden a que del cuerpo del niño puedan extraer
sus miembros superiores para posterior trasplante. Este es el momento que está siendo trasladado el niño a salas de cirugía y este es el resultado post-trasplante de miembros superiores. Eso es uno de los trasplantes más complejos que se están realizando en la actualidad, ¿correcto? Este es el después, obviamente la cara lo dice absolutamente todo. El niño se reintegra nuevamente a sus actividades físicas y habituales. En Suiza, tenemos ya el primer caso, creo que fue hacia el año 2016, un poquitico antes, el primer trasplante de útero y posterior a eso, pues la señora queda en embarazo. Este es el momento en el cual da a luz su bebé. Y una vez ya pudo haber quedado en embarazo y llegó a su momento de desembarazarla, se retira el útero para que la paciente no vaya a recibir medicamentos inmunosupresores y que esto genere pues alguna alteración en el recién nacido, ¿correcto? Esta imagen, obviamente por consideraciones un poco más específicas, esto es el primer trasplante de pene en un señor, en un paciente en Australia que tuvo un cáncer de pene y se le realiza obviamente el trasplante de pene. Entonces hemos avanzado en muchísimos campos. Quizás vamos a seguir innovando frente a muchas otras terapias en cuanto a la donación de órganos y trasplantes. Y finalmente, ya para terminar, pues quiero decirle que esto realmente es falso. Esto es un mito. El neurocirujano, cuando definió que iba a ser el primer trasplante de cabeza, pues definitivamente esto desde el punto de vista técnico, quirúrgico, científico y la comunidad científica en general, pues desaprueba este tipo de situaciones porque es supremamente complejo. No existe la más mínima posibilidad de que esto pueda ser una realidad a futuro. Ya para finalizar, quiero recordarles dentro de las conclusiones, espero que les haya sido de su interés el tema de hoy, me pasé unos minuticos. Para concluir, el trasplante de órganos y tejidos en la actualidad es una respuesta concreta para miles de pacientes con insuficiencias terminales de distintos órganos que a partir del mismo logran recuperarse y salvar sus vidas. Hay que crear conciencia, doctores, hay que crear conciencia de la importancia en la donación de órganos y tejidos como un proyecto de vida y entender que hoy por hoy la donación en asistolia constituye una alternativa útil a la donación en muerte encefálica. Los resultados de los trasplantes realizados con estos órganos justifican esta práctica, está avalado por la Organización Mundial de la Salud, por los comités científicos y éticos a nivel mundial, y todos los profesionales en el área de salud deben conocer los avances científicos de los trasplantes de órganos y tejidos con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra población colombiana. Para terminar, nuevamente darle las gracias al comité organizador y los dejo con estas dos frases que me parecen muy oportunas y supremamente bonitas. Es necesario abordar el paciente no como una muerte encefálica pasada, sino como una vida multiorgánica futura. Y al mismo tiempo, dejarle esta otra frase, la donación ha de formar parte integral de los cuidados al final de la vida. Les dejo la bibliografía para que ustedes tengan una referencia y muchísimas gracias por el espacio que me permitieron el día de hoy. Listo, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta en el chat para ver si la podemos responder en un momento.